Espacio patrocinado por Las Morerías, la ganadería más premiada a nivel internacional. Yeguada de caballos españoles y lusitanos criados en México y galardonados en Estados Unidos, España y México. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin fronteras. El CES Valencia ha sido el foco desde el que se ha desatado el brote de rinoneumonitis equina, el comienzo de la terrible situación que está viviendo la hípica y que ha obligado a parar toda la competición en España y en casi toda Europa, porque el virus ya está presente en otras zonas de España, no solamente en Valencia, y por supuesto también se han confirmado positivos en el circuito del Sol de Monte en Medio, obligando a la FEI al final a parar su competición. Esto quiere decir que estamos ante la variante más patógena y terrible del herpes virus tipo 1 y que además está demostrando ser el más virulento de la historia, que se ha cobrado ya la vida de más de una decena de caballos. Les decimos que por el momento son 12 los caballos que han perdido la vida en este brote de rinoneumonitis equina, todos ellos han estado en Valencia. Uno de los animales fallecidos es una yegua que ha muerto en un hospital veterinario de Barcelona, que pertenecía al Real Club de Polo de la ciudad condal y que, como se pueden ustedes imaginar, ha roto el corazón de sus propietarios, que son Jaime Astiz y su hija Patricia, que además a día de hoy tienen a otros caballos infectados, con lo que pueden ustedes hacerse una idea de cuál es su situación. Jaime Astiz, buenas tardes. Jaime, bienvenido a Rienda Suelta. Hola Inma, buenas tardes. Bueno, Jaime, lo primero que quiero es darte las gracias por haber accedido a estar con nosotros, porque sé que no lo estáis pasando nada bien y es un detalle por tu parte hacernos este hueco y estar aquí en Rienda Suelta. Eso es lo primero que quiero que sepas. Bueno, gracias y te lo agradezco yo a ti porque, bueno, pues yo creo que el hablar de las cosas como son y lo que pasa es el primer paso para poder arreglarlas, que yo creo que es lo que ahora nos preocupa más a todos. Claro que sí. Bueno, Jaime, vamos a ir al lío. Una yegua se os ha fallecido porque os la llevasteis infectada de rinoneumonitis del CES al que acudisteis para participar en el circuito de invierno de ese centro valenciano. ¿Cómo es el nombre de esa yegua? La yegua se llamaba Baldam, Baldam. Era una yegua de 15 años que había corrido infantiles y juvenil con mi hija. Sí. Una joya de yegua a todo corazón, que estos animales que te lo entrega todo y que bueno, te genera una conexión extraordinaria, ¿no? En este mundo del caballo, pues los jinetes, debería decirte, yo antes que jinete me considero hombre de caballos. Sí. O sea, yo me preocupo por los caballos, estoy con ellos, vivo con ellos, son un poco mi fuente de desconexión del resto de actividades y me permite eso, conectarme con ellos y desconectarme del resto de preocupaciones y de estrés que tiene esta vida. Sí. Y bueno, pues como te decía, yo transporto mis caballos, me preocupo la alimentación, hacemos la programación de la temporada, los monto, los preparo con mi hija, los dos competimos, ella en juveniles, yo en veteranos, y la verdad es que pues tenemos una armonía con los animales a lo largo de toda la temporada pues muy grande, ¿no? Y se genera pues esos vínculos que quizá para quien no vive este mundo son difíciles de entender, pero bueno, pues los que sí que lo viven y lo conocen y lo sienten, pues supongo que entienden bien las cosas por las que estamos pasando, ¿no? Está claro. Bueno, yo digo que vosotros acudís al circuito de invierno del CES a competir y a partir de ahí empieza el problema. ¿Cómo se desarrollan los hechos? Jaime, ¿cuándo os enteráis de que tenéis a la yegua contagiada? ¿Cuándo empiezan los síntomas? Cuéntame. Bueno, nosotros era la segunda vez que íbamos al circuito, habíamos estado en la primera semana, que era la última de enero. Sí. Que además pues fue muy bien, ganamos un par de pruebas, sí. Estábamos entusiasmados y estábamos terminando la temporada para la preparación del campeonato de menores de Patricia. Sí. Teníamos planificado este fin de semana, fuimos para allá, llegamos como siempre con todos los caballos vacunados, con todos los protocolos correctos, bueno, pues de una manera ordenada. A lo largo del fin de semana pues se fue extendiendo que había algunos caballos que habían dado fiebre, se empezó a ir a hablar de rinoneumonitis, se empezó a comentar, pues, oye, no, que los que están vacunados tranquilos, que
pueden coger, pero desarrollan síntomas muy leves, como un catarro y demás. Y bueno, pues el sábado la cantidad de caballos ya había ciertas dudas, y si eran 14 o 40, y el domingo pues se produjo la suspensión de la competición a mitad de la prueba, y fue cuando, bueno, pues todos los caballos que no tenían fiebre nos dijeron que podíamos salir, nosotros salimos, nos tomamos todas las precauciones. Creo que ahora se está dando un poco una señal de alarma, yo diría que falsa alarma, pensando que todo el mundo que se ha ido va a infectar. No, yo creo que todo el mundo que salió del CES salíamos ya espantados de lo que estaba pasando allí. Por lo menos en nuestro caso tomamos todas las precauciones, avisamos al club, nos separaron desde el primer momento, desinfectamos los medios de transporte, lo pusimos en conocimiento de la DARP, que está monitorizando el seguimiento de todos los movimientos de los caballos, la evolución y demás. Se les hizo una PCR, en primer lugar dio negativa. En fin, yo creo que cuando uno se propone hacer las cosas bien, lo peor que puede haber es una sensación de falsa protección, que es la que tuvimos durante esas horas fatídicas ahí en el CES, ¿no? Esto que me estás contando, protocolos, sí. Jaime, esto que me estás contando es súper grave, porque, o sea, me estás diciendo que durante el fin de semana ya hay bastantes casos, bastantes sospechas de enfermedad, y aún así se puso en marcha esa competición del Gran Premio el domingo, que luego se paró. Bueno, si ahora hacemos caso a todo lo que nos llega por las redes y las consecuencias de lo que se está viviendo, me parece que el problema no viene de ese fin de semana, sino que es algo que se había producido antes. Evidentemente, yo antes de estar allí no puedo opinar, pero sí veo la información que está saliendo y, bueno, pues sinceramente es preocupante, ¿eh? También es preocupante, como te digo, la falsa sensación de tranquilidad que todos teníamos allí, porque tanto el equipo de veterinarios como los jinetes, como los propietarios, como todo el mundo, pues bueno, hay algún caso de fiebre, pero no se aisló a ningún animal, no se tomó ningún protocolo especial, en fin, yo diría que fue una secuencia de hechos que en los que parecía que no pasaba nada y que fueron haciendo que cada vez el problema fuera más grande, hasta que reventó de la manera tan tremenda que quizá lo que nosotros vivimos fue lo menos grave, ¿eh? O sea, yo he leído testimonios de los propietarios y jinetes de los 150 caballos que se quedaron allí, y los días siguientes debieron de ser un auténtico infierno. O sea, el padecimiento de estar en un sitio donde no te pueden ayudar y donde tus caballos se están muriendo y no puedes hacer nada por ellos, yo creo que esa ha tenido que ser, bueno, pues la semana más horrorosa de todas aquellas personas, seguro muchísimo más que la nuestra, que a fin de cuentas estábamos pasando todo el calvario que luego contaré, pero estábamos en casa y estábamos bien atendidos. Los que estaban allí pues no tenían ni medios ni fórmulas para poder mitigar toda aquella crisis sanitaria que se ha desencadenado. Qué barbaridad. Fíjate, Jaime, que el jueves en el Parlamento de Valencia la consejera de Agricultura anunció que se abría una investigación para averiguar si hubo retrasos a la hora de comunicar a las autoridades las sospechas de que había un brote de rinoneumonitis equina en esa competición. Es decir, que estaba estudiando si hubo negligencias y cuánto se tardó en notificar esas sospechas desde que se identificaron los primeros síntomas, porque la enfermedad es de declaración obligatoria. Y tú me estás contando que los que estabais allí ya sabíais que había casos. Bueno, yo es que ahora cuando leo por las informaciones que surgen, parece que casos había antes, y que ha habido gente que estuvo por allí, que se fue a otros sitios y que lo ha dado positivo. Vale, no es algo que yo pueda opinar, es algo que está en los medios. No está claro. Yo opino de lo que viví y lo que nos tocó allí, y somos en primera persona los que sabemos perfectamente lo que sucedió. A partir de ahí, pues soy un lector más o menos interesado, informado en estas cosas, como puede ser cualquier otro. Bueno, vosotros os vais, atendéis a vuestra yegua, tristemente no se puede hacer nada por ella, pero es que además no es la única que resulta enferma, es que se infectan más otros caballos vuestros, creo que hasta 4, Jaime. Bueno, nosotros íbamos con 4 caballos, llegamos con los 4 aparentemente sanos, como te decía, la PCR que se les realizó el lunes fue negativa, y el lunes trabajaron normal, el martes otros caballos que habían estado en Valencia, que también habían vuelto y se habían aislado en el club, pues empezaron a dar
fiebre, nos avisaron, los caballos apenas trabajaron, tuvimos un protocolo así más suave, Sí. y a partir del miércoles pues empezaron a coger fiebre pues por tamaño de menor a menor, Sí. de menor a mayor, pues Sí. pues primero la más pequeñita, luego la mediana, luego el otro y al final el grande, y al final todos los caballos han estado infectados. Madre. Bueno, a partir de ahí pues se han producido diferentes evoluciones. Sí. La yegua que primero parecía que lo había superado y que ya estaba activa y otra vez brillante y no sé qué, a los 2 días de desaparecer la fiebre le empezaron a aparecer los síntomas neurológicos. La llevamos inmediatamente al hospital y bueno, pues en 24 horas sufrió un deterioro tal que acabamos con la yegua en el suelo sin poder hacer nada por ella, sedada y bueno, pues en una situación muy dolorosa. Sí. Teníamos que tomar la decisión de sacrificarla. Yo pedí estar 5 minutos con ella, porque, Sí. bueno, pues eso, el nivel de relación que llega uno a tener con estos animales, Es un miembro de tu familia. Bueno, es una familia diferente, pero sí, la Sí. conexión es muy grande, ¿no? Sí. Y llegué, la yegua estaba, bueno, pues tirada en el suelo, con un aspecto realmente tremendo, ¿no? Sí. Y intentó levantarse al oírme como diciendo pues que no me ve así, no sé. Sí. Y bueno, pues me arrodillé al lado de su cara, le estuve acariciando y contando de todas las cosas buenas que habíamos tenido con ella. Sí. Y el animal pues empezó a respirar más relajado Sí. y recostó su cabeza y bueno, pues al final me despedí de ella y con los ojos la yegua me estaba diciendo gracias. Madre mía. Entonces, yo no sé si al final la reconforté yo a ella o ella a mí. Ya. Pero en aquel momento tan duro, pues vivimos quizás nuestros últimos segundos de conexión entre ambos muy, muy intensa. Después de esto, los otros caballos fueron también presentando síntomas neurológicos, salvo uno, de distinta intensidad. Ha habido momentos en los que hemos pensado que perdíamos la cuadra entera, que estaba en un nivel competitivo extraordinario, Sí. en fin. Luego parecía que ya se veía luz y iban reduciendo los síntomas. Después otra vez una especie de recaída, en fin, así un tobogán de sensaciones de lo más frenético y desbocado. Y bueno, gracias a Dios, ahora las perspectivas son bastante mejores. Tenemos un animal prácticamente recuperado, Sí. 2 que el grado de afectación ha sido mediano, pero que están recuperando muy bien y en el momento que dejan de tener, pues no sé, las presiones en la médula y Sí. demás, pues empiezan a recuperar la movilidad como eran ellos y bueno, pues nos estamos informando muchísimo en todos los lugares donde había un poco más de experiencia, porque esto en Francia es algo que sucede con relativa Sí, con una más forma frecuencia. bastante recurrente, Sí. no tan intenso, pero sí con más frecuencia. Ujú. Y bueno, pues allí hay gente que lo ha sufrido, gente que ha rehabilitado caballos, fisioterapeutas que se dedican a recuperación de ataxias, y estamos intentando, pues eso, identificar todos los protocolos y seguimientos y demás, y todas las cosas que sean mejores, tanto para tratamiento como para recuperación, pues para al final conseguir que nuestros caballos vuelvan a ser los que eran. Claro. Bueno, me decías, Jaime, que vuestros caballos estaban vacunados de rino, pero es que ahora nos estamos encontrando con que se está cuestionando si es bueno o no poner la vacuna de rino, simplemente porque puede estar obsoleta. A ver, yo querría hacer un repaso de la secuencia de cosas que para nosotros realmente han sido un poco las causantes de esta tormenta perfecta que sucedió lamentablemente en el CES y para la que yo creo que no podemos apuntar con el dedo a nadie, y creo que sería muchísimo mejor que antes de buscar culpables buscásemos soluciones, Está claro. que es lo que necesitamos, ¿eh? Y seguramente en este momento más que nada. Los caballos iban todos vacunados, con lo cual íbamos con una sensación de tranquilidad que ahora la British Show Jumping está diciendo que es perjudicial. O sea, esa sensación de que estás a salvo cuando realmente no lo estás, te hace tomar menos precauciones y tener más posibilidades de tener los problemas y caer infectado. Entonces, que la vacuna no genera una protección adecuada, eso es evidente. Sí. Y los datos, pues a los datos me remito. En el club íbamos
todos los caballos vacunados, todos los caballos han acabado enfermos. En otros sitios, caballos no vacunados no han acabado enfermos. Las conclusiones que las saquen los especialistas, pero los indicios yo creo que son muy claros. Entonces, es posible que la vacuna para la reumonitis pulmonar tenga un funcionamiento más o menos adecuado. Para la variante neurológica, pues se ha demostrado que en el mejor de los casos no hace nada y efectivamente hay quien dice que puede ser perjudicial. Los datos muestran unos indicios bastante claros. Los protocolos que se aplican en estos grandes concursos y de los que las grandes organizaciones internacionales son responsables, son protocolos muy obsoletos. O sea, los propios veterinarios dicen que esto hace mucho tiempo que está superado, que tendríamos que estar haciendo protocolos más eficientes. Las dimensiones de estos concursos hacen que a lo mejor, además, los protocolos no siempre se puedan aplicar al 100%. Y por último te diría que este tipo de instalaciones, donde pasan muchos caballos, muchas semanas, pues quizá tendrían que haber tenido una previsión de estabulación en la que casos como este pudieran ser evitados. Claro. Yo ahora con todo el mundo lo digo, creo que va a pasar mucho tiempo antes de que yo vuelva a un concurso donde mis caballos estén en una gran nave cerrada con otros muchos. Claro. Yo pues seguramente pasaré a mojarme y a pasar frío y demás, pero voy a ir a concursos donde primero los caballos no estén 8 semanas, ni haya entradas y salidas de tantos animales donde efectivamente en cualquier momento puede haber un problema. Intentaré ir a aquellos que tengan boxes al aire libre, aunque sean portátiles y demás, para evitar reducir esto. Si me mojo, pues me aguanto, pero mis animales estarán en las mejores condiciones posibles para evitar que nos vuelva a suceder algo así. Entonces, en toda esta cadena, como decía, pues hombre, necesitamos una vacuna que funcione, necesitamos un tratamiento que funcione y un protocolo que todo el mundo conozca. Ha habido unas fases de descoordinación y desconocimiento muy importantes que yo creo que bueno, desde estas dos cosas se tienen que promocionar y se tiene que difundir. O sea, el desarrollo de una vacuna buena y el desarrollo y la información de sistemas de tratamiento. Las infraestructuras de estos grandes eventos tienen que tener en cuenta eventualidades como la que nos ha sucedido y evidentemente se van a tener que reformular si quieren que los jinetes asistamos, porque yo voy con 4 caballos y somos jinetes de un nivel medio-bajo. Allí había gente con caballos de un nivelón. Estos señores la temporada se les arruina y el dineral que les supone eso, más la pérdida de esos animales, es descomunal. Entonces, bueno, supongo que se lo van a pensar muy mucho antes de asumir más riesgos. Desde luego. Y luego hay que actualizar los protocolos, o sea, las actuaciones cuando los caballos llegan y el control de la sanidad dentro de esos eventos, pues tiene que mejorar evidentemente mucho. Sin duda. Entonces, bueno, nos quedan muchas cosas por hacer. Yo creo que hay muchos actores implicados. Tenemos instituciones, asociaciones, federaciones, etcétera. Y bueno, pues como decía, me gustaría ver soluciones. Ahora mismo la búsqueda de culpables no sé si nos va a resolver muchos problemas. Pues Jaime, no me queda más tiempo, desde luego estaría hablando contigo bastante más rato. Tu testimonio es más que valioso. Te agradezco que lo hayas compartido en nuestros micrófonos, porque es el esfuerzo que ha supuesto para ti, por el dolor, por la rabia, por la impotencia. Ojalá que los demás caballos que tienes todavía infectados se curen prontito y que no tengáis que volver a pasar nunca más por una situación como esta. Te agradezco que hayas estado con nosotros en nuestros micrófonos y te mando un abrazo inmenso, Jaime. Muchas gracias, Inma, muchas gracias. Un abrazo, chao, chao. Rienda suelta, en Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio.